Hola, buenas noches, bienvenidos, feliz viernes, es un gusto saludarlos ya terminando semana después de ese descanso cortico, después del Día de las Velitas. Vamos a hablar en el caso de Bogotá, la campaña política a la alcaldía se calienta en el caso de la capital del país con cada acción y salen siempre dos temas que son infalibles, son infaltables. Les hablo del metro y de la muy popular carrera séptima. Esta noche vamos a hablar, nos vamos a ocupar de este segundo, la carrera séptima, que ahora hay un proyecto, se pintará de verde, será un corredor verde, es defendido por la alcaldesa Claudia López, ella que es amante de la bicicleta, se ha propuesto ya con licitación en mano dejar esta importante vía, de las más significativas, en buena parte de solo uso peatonal. Y es que promover un menor uso del vehículo particular es loable, pero el costo parece ser altísimo para quienes usan el carro particular, pero sobre todo para la ya caótica movilidad capitalina que está sufriendo mucho por las obras que se están desarrollando en diferentes puntos de la ciudad. Estamos viendo las consecuencias y hay que saber quiénes están detrás de ese contrato. Ese es el tema de conversación esta noche y por supuesto cómo va a afectar a los comerciantes, a los residentes de la carrera séptima y en general a las personas que diariamente transitan por esa importante vía de la capital colombiana. Bienvenidos. La carrera séptima es una de las más importantes vías de la capital del país. Por allí hay importantes universidades. Transitan, ¿cuántos aproximadamente, concejal Carrillo, carros, vehículos particulares y vehículos públicos alrededor de esta carrera séptima? María Camila, buenas noches. Un saludo, muchas gracias por la invitación y un saludo también a mis colegas concejales. Por la séptima en este momento se transportan, hay diferentes cifras, pero en promedio unos 14.000 pasajeros por hora por sentido en el transporte público. Hay algo, y empecemos por ahí, que a mí me preocupa muchísimo de estos diseños que finalmente se conocieron, eran el secreto mejor guardado de esta administración, y es que se reduce la capacidad del corredor. Una de las cosas que aquí se han hablado muchas veces es que no se puede poner un tranvía por la carrera séptima porque, según dicen los busistas, porque esto es un dogma de la Universidad de los Andes, del Grupo Sur, para ser más específicos, o sea, eso es una iglesia de los buses que hay allá en la universidad. Ellos dicen que no, que los tranvías son unos juguetes caros que transportan pocos pasajeros. Y aquí Claudia López está haciendo un proyecto para transportar alrededor de 8.000 pasajeros por hora por sentido. Pues Zona Franca, ya voy a saludar a los invitados que están esta noche aquí en la mesa de Zona Franca. Entre tanto, vamos con Óscar Felipe Agudelo, que es periodista de este espacio, que estuvo en la carrera séptima tanteando un poquito el terreno y lo que piensan los conductores de vehículos particulares, que son los que más se quejan del corredor verde que propone la alcaldesa Claudia López. Cerca de 14.000 personas que se van a ver impactadas con esta decisión. Carrera séptima con calle 92. Desde este punto iniciaría el corredor verde que iría por toda la séptima hasta la calle 28. Vamos a ver qué piensa la gente y qué otras rutas tendrían que tomar los conductores que vienen por esta vía. Imposible, no hay vías. ¿Cómo van a cerrar vías vehiculares? La 11 siempre es un solo trancón, la 30 es un solo trancón, o sea, no hay vías. No estoy de acuerdo, porque congestiona más, tras que la ciudad vive congestionada y no hay vías, ¿cómo van a cerrar más? Mal hecho, porque tras de que no hay vías, no hay por dónde andar, tras de que reducieron esta séptima, entonces ¿por dónde más? Y no hay vías nuevas. Con este tráfico tan impresionante que hay para la movilidad, la verdad, dañaría todo y sería congestionar más la ciudad. Ayer, por ejemplo, nos gastamos 1 hora de teleport aquí a Rosales, entonces... ¿Usted estaría dispuesto a montar en bicicleta? ¿Podría montar en bicicleta? Yo tengo 72 años, entonces ya me duelen las rodillas, tengo una artrosis terrible, no puedo montar. Ahora sí los saludo. Estábamos acá, estamos conversando esta noche con Carlos Carrillo, que es concejal del Polo Democrático, el concejal de la capital del país. Muy buenas noches y bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, María Camila
Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los Gracias, también está con nosotros la doctora Ana Teresa Bernal, ella concejal de Colombia Humana, también concejal de Bogotá. Bienvenida, buenas noches. María Camila, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Juan Baena, también concejal, él por el Partido Liberal. Concejal Baena, muy buenas noches. Buenas noches a usted, María Camila, y a mis dos compañeros que hoy acompañan y componen este panel. Para que usted, que está en el Consejo de Bogotá, me ayude a explicarle a los televidentes de Zona Franca, a los bogotanos en particular, qué es lo que se pretende hacer por la carrera séptima. Pues para mí es una chambonada, la venimos además señalando, María Camila, desde el inicio de este gobierno, en campaña, y uno se vuelve repetitivo, pero toca hacerlo, toca señalarlo, y en campaña Claudia López nos prometió varias cosas que además incumplió, solamente por ganar el poder, y ganar el poder, digamos, sobre o a cualquier costo. Esta es una de ellas, además, digamos, de, por ejemplo, la avenida 68, esta es otra. Ella decía, no, que los Transmilenios por la séptima eran, digamos, terribles, que no apoyaba los Transmilenios para la séptima, y sencillamente lo que hizo fue un nuevo render al estilo, por supuesto, del alcalde que ella sucedió, en donde le cambia el nombre sencillamente a las obras del Transmilenio por la séptima y las bautiza con Corredor Verde por la séptima, que no serán simplemente Transmilenios verdes por la séptima. Eso es lo que nos presentaron, que gracias a investigaciones, por ejemplo, el concejal Carrillo, hemos encontrado, pero que lo señalamos y lo supimos desde el primer momento. ¿Por qué? Por la cantidad de pasajeros que carga, que implica o que busca cargar, que además en este punto han sido inclusive reducidos. Yo estoy muy preocupado, no solamente por las definiciones técnicas, sino porque en Colombia se vuelve costumbre lanzarse a algún puesto de poder diciendo mentiras. Concejal Bernal, ¿le gusta la idea de un corredor verde por la carrera séptima? Es que no es un corredor verde, va a ser un desastre. Transmilenio está acabando con esta ciudad, y no solamente la está acabando en términos urbanísticos, sino que la está acabando financieramente. Ya vamos en 6.8 billones aprobados para el déficit de Transmilenio. Se espera que en el próximo año 3 billones sean destinados al déficit. Tenemos una deuda enorme de ciudad, y ahora vamos a hacer Transmilenio por la séptima, donde además la medida de la carrera de la avenida no da para que quepa un Transmilenio. ¿Qué va a pasar con los peatones? ¿Qué va a pasar con las ciclorrutas? ¿Qué va a pasar con los carros particulares? O sea, ¿dónde va a caber el Transmilenio? Y más Transmilenio para más déficit, para más deuda de la ciudad. Me opongo totalmente a esto. Concejal Carrillo. Vea, yo me siento como en el pasado, me siento como en 2017. Yo estuve abanderando esa pelea antes de ser concejal de Bogotá, cuando pues con el comité Defendamos la Séptima, que era una iniciativa ciudadana, que bueno, pues ahí pues hubo unas participaciones políticas que después terminaron entregándole ese comité a la alcaldía en campaña. Todos lo vimos, y esta fue una de las principales razones por las que yo me opuse a Claudia López desde el momento en el que el Polo decidió avalarla, porque no le creí. Y pues bueno, de poco sirve decir ahora que tuve la razón, cuando lo que vemos es la absoluta deshonestidad con la que este proceso se está haciendo. A mí algo que me parece sorprendente es que esta señora tenga el descaro de abrir una licitación sin haberle dicho a nadie qué es lo que va a hacer. Es que si no hubiera sido por esta audiencia pública a la que yo convoqué el lunes, pues básicamente ella habría abierto la licitación sin decirle a nadie. Todo lo anuncia. O sea, Claudia López inaugura un semáforo y llama a los medios, pues sale en las noticias de la mañana, del mediodía y de la noche. Inauguré un semáforo, pero aquí va a abrir una licitación de casi 3 billones de pesos y lo quería hacer a hurtadillas, de manera subrepticia. Y bueno, pues lo que nos encontramos cuando vemos esos diseños es que es en buena medida lo mismo que iba a hacer Peñalosa, pero incluso peor. Y aquí es donde uno dice, bueno, pues pero usted dice que no sabemos qué es lo que va a hacer la alcaldesa Claudia López, pero esta semana conocimos los renders, vimos las imágenes de lo que está proyectado por la carrera séptima. Sí, pero fue el secreto mejor guardado de esta administración durante 3 años. Entonces, siempre nos tomaban del pelo. Que no, que esto lo va a diseñar Jan Gehl, que esto lo va a diseñar unos franceses que son maravillosos, pero bueno, muéstrame los diseños. No los mostraban hasta este lunes. Finalmente se los presentaron a la comunidad, y ahora podemos decir
que los carros salen definitivamente de la séptima desde la 94 hasta el centro. Hay una cosa que yo quiero complementar y es que, porque es importante hacer seguimiento a cómo votan los distintos concejales o además los distintos partidos políticos en el Consejo de Bogotá. Hay varios que se hacen llamar de oposición, pero que no hacen sino oposición en Twitter y que acompañan además todas las votaciones de la administración que nos presenta el Consejo de Bogotá. ¿Y por qué digo, María Camila, que eso es importante? Porque cuando nos trajeron el primer cupo de endeudamiento compuesto más o menos por 11 billones de pesos, había allí 2 billones de pesos solo para precisamente este Transmilenio Verde por la séptima. Y hay que decirlo de esa manera, esa plata se aprobó por el Consejo sin ningún tipo de estudio de prefactibilidad de absolutamente nada. ¿En dónde nos encontramos hoy? Como lo dice mi compañero Carrillo, es como si estuviéramos en una cápsula del tiempo, pero que solo echa para atrás, ¿no? Una vez más, simplemente decisiones que son tomadas sin datos, sin datos técnicos además que los acompañen, echan para atrás una vez más, en este caso, lo que era una solución para la séptima. Concejal Bernal. No, existen estudios técnicos desde el año 2007 que nos dicen el Transmilenio por la séptima no cabe, porque el mínimo para una troncal de Transmilenio son 37 metros, el promedio de la carrera séptima son 25 metros. ¿Dónde se van a poner, por ejemplo, las estaciones? ¿Cómo van a ir las estaciones? ¿Dónde van los peatones? ¿Dónde van los estudiantes, por ejemplo, que es una área universitaria, toda la Javeriana, la Distrital, la Santo Tomás? ¿Dónde van a estar ubicados? ¿Dónde se va a parar la gente? O sea, realmente las ciclorrutas, ¿qué va a pasar? Ese también es un lugar, un espacio de mucho tránsito de bicicletas y yo no entiendo dónde se va a poner todo. O sea, en detrimento de la calidad de vida de los bogotanos, se va a afectar la carrera séptima, que es además una carrera histórica de esta ciudad. ¿Qué tanto va a jugar la no consulta de este proyecto a los vecinos de la carrera séptima? Que los vimos, usted tiene razón, muy molestos y muy furiosos porque no les socializaron este tema. Es absolutamente entendible. Es que aquí lo que pasó en el Consejo pues fue vergonzoso. El Consejo va soltando 2 billones de pesos de deuda que vamos a pagar todos los bogotanos sin tener un solo estudio. Yo recuerdo que en ese momento la concejal Sara Castellanos en su ponencia de ese cupo sacó el dinero de la séptima. Pero ahí los concejales oficialistas y los de oposición, que en realidad son oficialistas, pues terminaron por aprobar eso como quisieron. Y ahora tenemos, pues ella tiene vía libre para hacerlo. Sí, claro, nosotros que sí somos oposición de verdad, con la concejal Ana Teresa, creo que el concejal Baena también votó de manera negativa a ese proyecto. Le dijimos que no, pero la mayoría lo hizo. Entonces le dieron la carta blanca para que hoy lo haga. Lo que pasa es que lo hizo de una manera muy tramposa, porque se negaban a mostrar los estudios, lo posponían, y ahora nos dice que la próxima semana, señores televidentes, la próxima semana va a abrir la licitación. Entonces pareciera que si aquí no hay una movilización ciudadana seria, pues esto va a terminar así. Y por ejemplo, yo quiero ser enfático en una cosa. Aquí nos quieren vender el cuento y usted sabe, María Camila, que yo soy bastante mamerto. O sea, yo soy abiertamente mamerto, soy de izquierda. Pero es que esto no es una lucha de clases entre unos ricos en carro y unos pobres en buses. Eso no es verdad. Esa mentira que vendió Peñalosa es absolutamente falsa. En el carril de tráfico mixto van las rutas escolares, van los carros de policía, los carros de bomberos, van los camiones de tostado. Es que aquí usted no puede enviar los croissants de las maravillosas panaderías de la séptima, no los puede mandar en drones, van en carritos. Por ahí van las ambulancias, por ahí van las motos, por ahí van los taxis, por ahí va Uber. Entonces, creer que eso va a desaparecer, que las volquetas van a desaparecer por arte de magia, pues es simplemente imposible. En la 94, que es un punto bien crítico, en la 94, que ya hoy hay un trancón endemoniado, en la 94 todos los carros tienen que bajar hacia el Chicó reservado, absolutamente todo el tráfico vehicular, a buscar la 11, que decía el otro día en este mismo canal que no le cabe un arroz parado, porque es verdad, o sea, ahí ya no cabe absolutamente nada. Entonces tendrán que seguir hasta la NQS
y si no, subir por un carril, que ya tenemos esta semana más claridades. Es un puente de un solo carril para subir a la circunvalar. Eso es una insensatez. Concejal Yo- Baena. Y además, digamos, eso nos lleva a otros lugares que usted toca, concejal, y es por donde nos vamos a mover los que entonces cogen la séptima, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que nos van a enviar a la 11 y a la 13. En la 11 y a la 13 no hay ningún plan, no hay ninguna adecuación, ni siquiera planeada, pensada para recibir el cúmulo, además de tráfico que va a significar la construcción del nuevo Transmilenio por la séptima. Y eso me lleva a un lugar del cual yo creo que esta administración constantemente falla. Y es que no hay PMTs, no hay planes de movilidad, de tránsito, de tráfico en ninguna parte de la ciudad. Es decir, ¿cómo nos vamos a mover? ¿A qué horas nos vamos a mover? Están entonces las obras de la primera línea del metro, están todavía Claudia López no ha sido capaz de entregar, por ejemplo, la 68. Es particularmente una administración que es muy floja ejecutando, muy buena prometiendo, que inclusive ustedes vieron, digamos, las polémicas que ellos comienzan a adelantar, Claudia López con, por ejemplo, empresarios. Ahí estuvo el debate con Mario Hernández, en donde se quejaba de los huecos de la ciudad, que está reventada toda la ciudad. Yo digo que hoy Bogotá es sencillamente un parqueadero de 7 millones de personas, no se mueve Bogotá. Y Claudia López salió a decir que no, que es que ella primero se iba a meter, era con los huecos del estómago, es decir, con el hambre. Pero habrá, que ese es otro tema de discusión, pero hay mucho que desear, por supuesto, de las políticas sociales en Bogotá. Entonces, concretamente, Movilidad no tiene planes de manejo de tránsito, de tráfico, para ponernos de acuerdo en dónde vamos a echar a toda la gente que necesita moverse por Bogotá en probablemente, según estadísticas, la ciudad con peor tráfico del mundo. Concejal Pero Bernal. además yo insisto en lo siguiente, es que es además el deterioro urbanístico de la ciudad. Imagínense que los andenes van a ser de 1 metro. Según dice Son un poco más grandes. el en 1.20. este proyecto. El deterioro urbanístico de la ciudad va a ser enorme. La calidad de vida de la gente, el deterioro de poner un Transmilenio por la carrera séptima. Miremos la Caracas, siendo que la Caracas tiene un espacio mucho mayor, tiene cuántos carriles y sin embargo el deterioro ha sido tremendo. Pero si usted a eso le agrega el costo para la ciudad, yo quiero dejar hecha la pregunta, ¿para qué quieren hacer el Usted se lo Transmilenio? ha preguntado al secretario de Movilidad, a la alcaldesa Claudia López, ¿cómo van Sí. a resolver el problema de movilidad? Es decir, las personas, me parece valiosa la pregunta y la inquietud que se hace el concejal Baena, y es ¿por dónde van a transitar los que hoy diariamente transitan la carrera séptima? Sí, ellos tienen unos mapas y ellos, por ejemplo, a los carros particulares les van a poner a dar una serie de vueltas, de conexiones y de vueltas. O sea que los trancones van a crecer, en vez de disminuir, van a crecer. Y la pregunta es si realmente en la carrera séptima se necesita el Transmilenio. Si la carrera séptima está a 1 cuadra de la 13 y a 2 cuadras de la Caracas, donde hay una troncal enorme. Ese Concejal punto que Carrillo. toca la concejala Ana Teresa es muy importante. Aquí no hablamos, un corredor de transporte tiene más o menos unos 500 metros de ancho. Allí lo está Porque- viendo usted, ese es el render que nos Claro, presentaron. no, son maravillosos. Ahorita hablamos de los renders. Yo sí quiero saber quién hizo esos renders porque hay que recomendarlo. O sea, se lo deberían llevar para Pixar o para DreamWorks. O sea, puede hacer la próxima versión de Encanto. O sea, es que no salen tan bien en Hollywood esos renders. ¿Le parece Pero- que se ven mal? ¿No le No, gustan? hemos son visto la carrera divinos, séptima así, son nunca en la divinos. vida hemos Además- visto la anchura de la carrera séptima de ese tamaño. Pero a mí me importan más los planos. O sea, es que cuando uno de estos renders, hay unos, María Camila, que tienen una luz, además, fíjense ustedes, la gente va toda en bermudas, hay una luz que no la hay en la Toscana, no la hay, en el sur de Francia no hay esa luz, la gente camina, todo el mundo es blanco, no hay motos, no hay taxis, los buses son invisibles, además los buses están escondidos debajo del follaje, como que ni el avión fantasma los va a encontrar entonces, ¿no? Esto se ve muy bonito en los renders, pero yo, por ejemplo, le pregunté a la gente del IDU que me dijeran cuántos eran los metros de cobertura vegetal, no me han contestado, y que me dijeran cuál es el precio,
¿Cuál es el precio del mantenimiento de esa cobertura vegetal? Porque una cosa es que esos renders van a ser verdes para siempre y otra cosa es que en la realidad si uno no cuida los árboles pues se vuelven unos chamizos. Pero aquí lo de menos son los árboles. Estos son como los malos estudiantes de arquitectura que creen que poniendo una capa más de árboles entonces el proyecto es bueno. Este proyecto es un desastre y le voy a decir una cosa antes de hablar específicamente del proyecto sobre la mentira que se repite una y otra vez, y es decir que al hacerle imposible la vida a las personas que tienen un automóvil, entonces la gente automáticamente se va a subir a Transmilenio. Eso no es verdad, vea. Esa teoría la planteó Peñalosa hace 20 años y dijo, un bus en un trancón es como cuando las mujeres no podían votar. Eso dice, eso no son palabras mías, eso decía Peñalosa. Eso era antidemocrático, eso era no sé qué. Entonces, buses buenos, carros malos. Y empezó a quitarle el espacio a los vehículos particulares para dárselo a los buses BRT. ¿Y qué ha pasado después de 20 años? Pues que los buses BRT pierden y pierden y pierden pasajeros y por eso, como lo mencionaba la concejala Ana Teresa, el déficit aumenta. Entonces tenemos un sistema de buses que es deficitario, que es privatizado, que tiene unas inversiones de construcción altísimas y que constantemente pierde pasajeros. ¿Y a dónde se van esos pasajeros? Esos pasajeros se suben a la moto. Aquí ustedes pueden generar un trancón de 5 horas. La gente no se va a subir a Transmilenio porque es malo, porque es inseguro, porque es ineficiente, porque es caro. La gente se va a seguir subiendo a la moto. Hablemos entonces, concejal Baena, si le parece, del contrato. ¿Cuánto va a costar esta obra si llegara a hacerse realidad y a cuánto tiempo está proyectada? No, pues por eso aprobamos en el Consejo más de 2 billones de pesos. Ahora, teniendo en cuenta, digamos, la costumbre a la hora de contratar nosotros grandes obras en Bogotá, quién sabe cuánto puedan demorarse. Yo aquí contaba que esta alcaldía, esta administración es mala ejecutora, por ejemplo. Ahí todos los contratos de valorización es la hora que siguen parados, que no tenemos y no arrojan buenos resultados y bueno, es demasiado preocupante eso. Pero hay una cosa que yo quiero poner, digamos, en la mesa de conversación y es lo siguiente. Hubo un COMPES, el 3945 que se hizo para adecuar, ¿verdad?, digamos, las obras del Transmilenio que se había dejado firmado, que se echó para atrás por Claudia López, por esto que es un capricho que buscaba este COMPES. Este COMPES buscaba era, digamos, ser que el Transmilenio por la séptima fuera una contrapartida por la financiación de la nación al proyecto del metro. Y entonces yo me pregunto si una vez más, que es a lo que nos tienen acostumbrados los gobernantes por cuenta de caprichos, insisto, que no son basados en datos, si se está poniendo en peligro la financiación de acuerdo a lo que este COMPES 3945 había puesto sobre la mesa. Y esto sería gravísimo. Yo no sé en qué va a parar esto, pero una de las preocupaciones que yo quisiera compartir aquí es precisamente hoy la vigencia de ese COMPES 3945 que no contemplaba los estudios, las obras que se están proyectando hoy y que en teoría eran contrapartida precisamente de la financiación de la primera línea. ¿Quién es el del contratista, metro en Bogotá. concejal? El Bogotá, no, de la séptima, hoy el contratista no, apenas van a salir la licitación. La Hay licitación. un consorcio que hace Pero los regularmente, diseños. sí, pero regularmente, eso le iba a decir, hay un consorcio, pero regularmente hay el sonajero de los Sí. posibles interesados. ¿Usted tiene Sí. idea de quiénes están allí en el sonajero? Yo no tengo idea de los posibles porque además no ha salido la licitación y pues entraríamos ahí en el mundo pues de ver, adivinar quiénes serían. En todo caso, insisto, era un contrato que Claudia López jurídicamente, yo ni siquiera sé bien cómo lo hizo, pero lo que hizo fue desistir a aquellos que ya habían sido contratados para el Transmilenio por la séptima y revocó lo que era un contrato. Yo no sé si ahí se vienen demandas, si ellos llegaron a acuerdos precontractuales a partir de los cuales no se demandara al distrito, pero insisto, lo Probablemente que pasa es que esto es parte del acuerdo, de ¿no? pronto es parte del acuerdo para que ingresen y puedan volver a participar en lo que apenas va a ser una licitación pública. Nuevamente me parece rarísimo. Ahora, insisto, con mi preocupación, el COMPES 3945 queda incumplido y en consecuencia la plata que había prometido la nación
pues entra a un limbo jurídico con la no realización del contrato anterior. Concejal Bernal. Yo insisto, María Camila, en ir más allá del tema de la séptima y preguntarnos por qué seguimos con Transmilenio, insistiendo en el Transmilenio, en troncales de Transmilenio, que le cuestan a la ciudad aproximadamente 3 billones anuales en déficit. La ciudad no gana nada con eso. Pero ¿cuál sería una Y- solución, y la por ejemplo, gente- para la carrera séptima? Hoy hay un embotellamiento tranvía. real en la carrera séptima. Un tranvía. ¿Cuánto valdría el tranvía? El tranvía valdría mucho menos y el tranvía podría ser una solución de energía limpia, podría ser una solución de, digamos, tamaño, en el sentido de que no deterioraría urbanísticamente la ciudad y tendría una capacidad, no la capacidad que ella está planteando en el Transmilenio, que yo considero no se necesita, pero tendría una capacidad de 438 pasajeros viaje. Usted dice un poco menos, ¿es cuánta plata? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, no sé, no lo tengo calculado, no Los- sé si... Concejal Carrillo. Es que aquí ha habido una mentira recurrente desde hace 20 años, María Camila, y es, creo que todos los televidentes lo han visto. Transmilenio hace lo mismo que un metro por una fracción del costo. Eso es mentira. Uno no puede desarrollar un sistema de transporte bajo una premisa falsa. Los buses no hacen lo mismo que los metros. Sí, los buses mueven gente de un lado a otro, también lo harían los burros, también lo harían los coches, también lo hacen las bicicletas y también uno puede moverse a pie. Pero el número de pasajeros que se necesita transportar en una ciudad como Bogotá solamente lo puede cubrir un tren. Y si va por debajo de la tierra, pues aún mejor, porque liberamos el espacio en la superficie, ahí sí, para poner las aceras, para poner las bicicletas, para poner los patines o las patinetas o lo que quieran. Pero mientras sigamos quitando ese espacio en superficie que es tan valioso para dárselo a un negocio privado y deficitario como es Transmilenio, pues estamos cometiendo un error sobre los costos. Y esto es otra de las grandes mentiras. Aquí nos dijeron en 1998 que cada kilómetro de Transmilenio costaba $5 millones. Eso era lo que decían, y entonces mostraban y decían, no, es que un metro, con esa plata solamente hacemos 10 kilómetros, mientras que llenamos toda la ciudad de Transmilenio. Mentira. Hoy Bogotá está pagando cada kilómetro de Transmilenio a $50 millones. Eso es lo que estamos pagando en la 68, eso es lo que vamos a pagar en la séptima, eso es lo que vamos a pagar en la 13. $50 millones el kilómetro. Eso básicamente quiere decir que con cada 2 kilómetros de buses construiríamos 1 kilómetro de LRT. Y con cada 4, esto estoy hablando de costos altos, con cada 4 kilómetros de Transmilenio construiríamos 1 kilómetro de metro. Es así de simple. Plata sí hay. Aquí el problema nunca ha sido de plata. Aquí el problema ha sido de voluntad política, de negocios y de un sector de la academia que ha sido cómplice de este engaño. Usted menciona la palabra clave, política. ¿No cree usted en cierta medida que Bogotá queda enredada y enfrascada en esas diferencias ideológicas, en esas peleas políticas del mandatario de turno? No, pero es que aquí no hay pelea política. Esto es exactamente lo mismo de Peñalosa. Metamos buses por todos lados. La pelea política fue en campaña, cuando Claudia López levantaba una foto de Transmilenio diciendo, si ustedes votan por Galán, votan por esto. Y después levantaba una del metro diciendo, si ustedes votan por mí, votan por esto. Carreta. Aquí Claudia López lo que está haciendo es el mandato, darle continuidad al mandato de Enrique Peñalosa. Este proyecto de Transmilenio por la séptima, desde la 93A hacia el norte, es exactamente igual al de Peñalosa, es caraquizar la séptima. Pero usted me da la razón, 72, es ideologizar, exactamente es igual. decir, la idea es darle Porque continuidad. el proyecto es exactamente el mismo. Continuidad a los proyectos por el bien de la ciudad. Pero es que esto no es un proyecto técnico, es un proyecto caprichoso y de negocio. Yo no estoy de acuerdo ahí con los compañeros en el siguiente sentido. A ver, yo creo que en una ciudad que además ha sido tan mal planeada, porque ha sido planeada de manera heterodoxa, ¿qué ha pasado en Bogotá, digamos, históricamente? Y es que unas personas se reúnen en el 7 de agosto y se convierte entonces ese lugar el lugar para hacer determinadas transacciones o temas comerciales, en fin. Sí. Y así se ha planeado todo Bogotá. No ha habido una planeación juiciosa en este caso, por ejemplo, de planeación Bogotá. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas ciudades latinoamericanas en donde todavía tenemos unos retos gigantescos a partir de la conurbación y además la urbanización, digamos, de cómo se van desarrollando? Es decir, hay lugares en Bogotá donde sencillamente no corresponden, no siguen ningún lineamiento de planeación.
Y así pasó con la séptima, así pasó con Chapinero, de hecho, ¿no? La historia de Chapinero es lo debilidad que cuenta. institucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, yo no soy enemigo de Transmilenio y para mí, digamos, no es el diablo Yo como sí. lo pintan. Sí, yo sé que para ustedes sí. Como está pero- planteado, es lo entonces, peor que le está ¿qué es lo que pasando a la quiero ciudad. decir El color yo? está bien ¿Qué es lo que escogido, quiero es el decir de Transmilenio? Transmilenio no servía para todo, como está en este momento, digamos, porque es el único transporte público masivo que tenemos. No tenemos más, no tenemos más. Y yo creo que es víctima o de su propio éxito o de la insuficiencia de haber atacado el problema de Bogotá de manera multimodal, multidimensional, con diferentes ofertas del servicio de transporte público. Yo que creo en Bogotá y que creo que para la séptima, lo que me preocupa, por ejemplo, de un tren ligero o de un tranvía o de lo que quieran hacer allá, es que estamos dividiendo además a Bogotá, en ese caso, en dos lugares, ¿cierto? Uno es el Chapinero Alto o el Usaquén arriba de la séptima y el que está debajo de la séptima y el Chapinero también el que está debajo de la séptima. Y lo que me preocupa es cómo voy a comenzar a pasar de un lado al otro. Transmilenio por lo menos nos ofrecía la facilidad de que no tienen, digamos, concatenadas unas cadenas tan largas que nos permitían entre cuadra y cuadra, pues, tener comunicación entre Oriente y Occidente. Y yo estoy preocupado. Yo creo que hay que estudiar mejor, digamos, las soluciones de transporte en Bogotá, porque vamos a terminar teniendo cárceles como Chapinero Alto una cárcel, Chapinero Bajo una cárcel, y en fin, los barrios que están divididos, que también pasa con el Transmilenio que nos están presentando, quiero aclarar, los barrios que están siendo divididos por esta solución de transporte están, insisto, encarcelados, no pueden salir de allá de manera fácil. Bueno, de pronto se cumple la promesa y el pronóstico de la alcaldesa Claudia López que dice que son jaulas de oro. Concejal Bernal. Es que mira, hay una ley en la economía que dice que a mayor demanda, mayor ganancia. Y toda la gente que pone una empresa la pone bajo la lógica en el Transmilenio sucede absolutamente lo contrario. En el Transmilenio, que surgió con 15 kilómetros, con 21 estaciones, y hoy tiene 121 kilómetros con 140 estaciones y un crecimiento exponencial de la demanda, tenemos un déficit anual de 3 billones de pesos. ¿Quién maneja el Transmilenio? Lo manejan privados, operadores privados. ¿Quién le paga a los operadores privados el costo del déficit? Bogotá, Todos, nosotros, todos. los ciudadanos y ciudadanas, quienes pagamos impuestos, pero no solamente tenemos que pagar ese déficit, sino que tenemos, perdóneme la palabra, la expresión, mamarnos el mal servicio. El mal servicio, la congestión, el abuso, la agresividad, todo lo que es lo malo, la gente lo está viviendo hoy en el servicio del Transmilenio. Ayer me contaba una persona que estuvo en Corferias, en la estación. Todo el mundo pasa gratis porque no hay ningún control, no sirven las puertas de entrada. O sea, estamos pagando por algo que no ha habido renegociación de los contratos. Ni En la la va a haber. pandemia, cuando se desocupó el Transmilenio, ¿quién pagó? Bogotá. Y se lo advertimos. Se lo advertimos y los operadores nos dijeron, ¿tuvieron alguna solidaridad con Bogotá? Ninguna. No, esto es el acabose de Bogotá, es el Transmilenio. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de movilidad en Bogotá, que por estos días decembrinos, acabando el año, se vuelve especialmente caótica. El sufrimiento es grande por cuenta de los trancones, por cuenta del tiempo que se pierde llegando, desplazándose de un punto a otro. Estamos en la discusión de si debe haber tranvía o si debe haber el corredor verde, que es la apuesta de la alcaldesa Claudia López. El estimativo es que puede costar ese corredor verde cerca de 2.7 billones de pesos, recursos que aportarían totalmente el distrito. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos, nos estamos leyendo en Zona Franca. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando del corredor verde. A propósito de ese tema, habla del director del IDU sobre cómo sería la licitación, los detalles de filigrana de esta obra que costarían 2.7 billones de pesos, les decía antes de la pausa, con recursos absolutamente del distrito.
porque dividimos el corredor de 20 kilómetros en 5 tramos. Cada contrato que se va a adjudicar tiene un monto estimado entre 500.000 y 600.000 millones de pesos, y una vez se adjudiquen en el mes de marzo estaremos iniciando esos contratos hacia el mes de abril, firmando los contratos para iniciar una fase de preconstrucción que tardará máximo 6 meses, para que las obras estén comenzando en el segundo semestre del próximo año. Esta noche están escribiendo los televidentes, concejal Bernal, ¿por qué no hay una persona aquí que represente tal vez el pensamiento de la alcaldesa Claudia López? Es cierto, tenemos aquí un integrante del Polo Democrático, una concejal de Colombia Humana y otro del Partido Liberal. Hemos invitado esta noche, Nuevo Liberalismo. Hemos invitado esta noche a integrantes de los Verdes, que muy seguramente algunos sí, algunos no coincidirían con la alcaldesa Claudia López, pero no encontramos quien defendiera este proyecto. Usted, concejal Bernal, que está en el consejo, tal vez tenga alguna idea de por qué se hace tan difícil encontrar a alguien que pueda sostener, defender o respaldar el corredor verde en el Consejo de Bogotá. Bueno, lo que yo diga es subjetivo, pero es indefendible. Es que es indefendible, ¿verdad? Entonces, creo que no tienen el valor de decirle a la ciudadanía la verdad de este proyecto. Es que yo creo que el tema del Transmilenio es un tema de negocios privados, y eso a la ciudad la está acabando. Concejal Baena. ¿Por qué yo creo esto? Yo creo que además, para ayudarles un poquito a los verdes, no son solamente los verdes. Un salvavidas. Sí, les voy a tirar un salvavidas a los verdes, y es que la coalición de gobierno es mayor, supera solo los verdes. De hecho, es que es bastante curioso, pero está bueno que lo miren los ciudadanos. La coalición de gobierno está integrada por la oposición, no por la Colombia Humana, quiero, digamos, hacer esa claridad, pero sí está integrada por la oposición. Miren ustedes cómo votan. Entonces estaría muy bueno pues que alguien de oposición que no fuera la Colombia Humana viniera a estos espacios a defender, por ejemplo, el corredor verde por la séptima, el Transmilenio verde por la séptima. No sé por qué no, es decir, normalmente diría yo que son vergonzantes, porque realmente lo que pasó fue eso, lo que mencionaban ahorita más temprano, y es que Claudia López cargaba un cartel en los debates, ¿verdad?, en donde decía, miren, si ustedes votan por Galán, votan por más Transmilenio. Yo quiero contarles a los televidentes, en el POT que más le asigna, además troncales de Transmilenio a esta ciudad, fue el POT de Claudia López, que a como dio lugar intentó sacar, y que todavía está, digamos, veremos en temas jurídicos. Pero además nos mostraba un cartel, Ana Teresa y además Carrillo, y por supuesto tú, María Camila, que decía, si votan por mí, estos son los trenes que va a haber en Bogotá por toda la novena, por la NQS. De eso no tenemos absolutamente nada, ni un ápice, ni una intención, absolutamente nada. Contraposición de lo que nosotros presentábamos cuando nos presentamos precisamente a hacer una opción de poder a la alcaldía de Bogotá, en donde nosotros decíamos hay que darle continuidad a las obras, porque lo que pasó realmente, y le digo a todos los concejales, pero además a los televidentes que nos están viendo, es que básicamente es un proyecto parecido, pero aún más malo, porque baja la capacidad de transporte en hora sentido. Ojo con los datos que hemos dado, porque es en hora sentido, 12.000, 14.000 personas es en hora sentido. Eso nos da más o menos, si mis cifras y mis cálculos no fallan, alrededor de 400.000, 600.000 personas que a diario dependen de este corredor. Entonces, pues básicamente lo que hicimos fue reducir la capacidad de movilidad, pero además echar para atrás 6 años. Eso no tiene... declararle la guerra al vehículo particular. Y el vehículo particular no solamente son los carros, son las motos, son los taxis, son las rutas escolares, lo repito nuevamente, son las volquetas, son los camiones donde usted, María Camila, se manda a hacer unas nuevas cortinas para su casa. Pues no se las van a llevar en Transmilenio, no se puede, es que no se puede. Si alguien con un balón le rompe un vidrio en la casa, pues no pueden llevar el vidrio en Transmilenio, no se puede, no se puede. En la medida en que la economía se hace más dinámica, además, se necesitan más vehículos de reparto. Eso es así de simple. Pequeños transportes Eso es así de simple. Escolares. Pequeños transportes escolares. Vea lo de La Calera.
Hoy lo de La estamos- Calera. hoy ¿Cuántos tenemos- niños estudian en La Calera? Hoy ¿Y a tenemos quién por lo les menos importa? 500 frentes de obra, eso se lo he escuchado, una cifra aproximada de la alcaldesa. Eso dice ella, pero la obra es puro Transmilenio por la ciudad de Cali, que además está afectando gravemente a las familias que viven ahí. Transmilenio por la 68, que está quebrando el comercio. Vea, María Camila, yo sí soy un enemigo de Transmilenio, no tengo ningún problema en decirlo. Transmilenio debe reducirse a sus justas proporciones, que son bien pequeñas, porque eso es lo que puede hacer. Pero una troncal de Transmilenio es un río envenenado que destruye el entorno y no tiene arreglo. Y esto no es una cuestión de renders. Vea, cualquier bogotano puede pararse en la Caracas con 51 y ver qué es lo que ha pasado ahí. La Caracas fue pensada como un bulevar muy parecido al Parkway y vea lo que es hoy. Es un infierno. Y en eso van a construir, en eso van a convertir la séptima. Y permítame decirle una cosa sobre un punto clave que es el de la 72. En la 72 con séptima, y fíjense ustedes cómo es de hipócrita Claudia López, que dice, los rines de lujo de tu carro pueden esperar, le decía Mario Hernández. Pero mientras a los vecinos de la ciudad de Cali les pone uno de esos corrales de ganado que son las estaciones de Transmilenio, que son horribles, ¿cierto? Porque todos las hemos visto, son unas rejas, eso parece realmente un camión de transportar vaquitas, que yo a las vaquitas las quiero mucho, María Camila, pero pues las transportan muy mal. En la séptima con 72, Claudia López no es capaz de poner ese corral. Ahí nos vamos a gastar, no me quiso decir el señor director del IDU, pero eso es por lo menos 500 o 600 mil millones de pesos en hacer Transmilenio subterráneo. Aquí no se pueden enterrar los metros, pero sí se pueden enterrar los buses. Entonces van a poner un deprimido que entra por un socavón, eso entra por un hueco, enfrente de Villa de Laida, como en la 70A, que además es un bien de interés nacional, y vuelve a salir el socavón en la 73. ¿Para qué? Para tener enfrente de la plazoleta de los Venados, ahí en el edificio de los Venados, donde está la bolsa de valores, entonces ahí sí va a ser una plazoleta maravillosa con la estación de Transmilenio para buses articulados por debajo. Entonces, imagínense ustedes esa hipocresía. Si aquí de lo que se trata, dicen ellos, es de quitarle espacio a los carros particulares porque son malísimos, ¿cómo nos vamos a gastar esa cantidad de plata en una obra además complejísima? Bueno. Todos los bogotanos recordamos el deprimido de la 94, ahora vamos a tener el deprimido de la 72. Dígame. Una última cosa, la glorieta de la Sexta, la gigantesca esa, bueno, es hacer lo mismo, pero por debajo de la 72 con séptima. Esta será la discusión, concejal Bernal. Ya casi vienen las elecciones a alcaldías y a gobernaciones. ¿Cómo cree usted que se va a dar la discusión de quienes quieran se lancen al puesto, a ser el próximo alcalde o alcaldesa de Bogotá, sobre el transporte, sobre la movilidad en la capital? Bueno, yo creo que hay una expectativa sobre el diagnóstico que presente el estudio solicitado por el presidente a la empresa china, sobre qué va a pasar con la primera línea del metro. Me parece que eso es una expectativa importante, que se haga lo mejor. Nosotros somos partidarios del metro subterráneo. Lamentamos que Peñalosa haya cometido el gran crimen de haber botado a la basura los estudios del metro subterráneo y esperamos que avancemos y haya concertaciones buenas para el futuro de Bogotá. Como vamos muy mal. ¿Cómo lo ve usted, concejal Baena? ¿Cómo cree que va a ser esa discusión? Esa discusión, a ver, yo he hecho además votos, siempre ha sido mi discurso y lo fue además acompañando a Carlos Fernando Galán, y es que hay que dejar de estar en luchas de egos de los políticos por datos que sustenten las decisiones de política pública que se tomen en la ciudad. La verdad es la siguiente, no me dejan mentir, perdón, aquí mis compañeros, pero a Claudia López y a esta administración le entró un afán al ver la real posibilidad de que el presidente Petro ganara las elecciones. ¿Por qué? Le entró ese afán porque sintió que, digamos, sus objetivos, sus promesas, lo que quería adelantar con respecto a la primera línea del metro, que ella nos decía todo el tiempo que era un métrico, que era, digamos, una pequeñísima primera línea del metro, se viera amenazada por cuenta de que ganara Gustavo Petro. Entonces, ¿qué está pasando hoy en Bogotá? Una vez más, se siente uno, de verdad que ni siquiera Carrillo está echando para atrás en el tiempo, es que nos sentimos
quietos, congelados, como el juego que jugábamos cuando eran niños, todos quietos, todos congelados, así estamos, porque son exactamente en 15 años, en 20 años, los mismos debates políticos que estamos trayendo a la ciudad para elegir a nuestros alcaldes y a nuestros dirigentes. Metro, Transmilenio, y no avanzamos mucho más de allá con todas las necesidades que tiene Bogotá hoy. Es que es una discusión, señor. Sí, ojalá nos quedemos congelados. Vea, la irresponsabilidad del Consejo podría terminar en algo bueno y lo voy a decir de frente. Si ese proyecto no se contrata, el próximo alcalde de Bogotá ya tendría listos los recursos para poner ahí un tranvía. Listos, porque ya están adjudicados para una cosa que se llama Corredor Verde y que nunca se definió qué es. Y no debería haber afán. El problema es que la señora Claudia López quiere dejar esto amarrado, sin asumir ella las consecuencias de eso. Imagínense ustedes lo que es tener toda la séptima abierta. Eso es una cirugía de corazón abierto a la ciudad. Durante 5 años, yo me compadezco de la persona que vaya a asumir la alcaldía de Bogotá el 1 de enero del 2024 si esa obra se llega a contratar. Es que Bogotá va a ser invivible, va a tocar irse a vivir a otra parte. Me gusta el ejercicio de refrescar la memoria. Hay algunos oyentes que nos están haciendo llegar estas imágenes como la que vamos a poner en pantalla hace 4 años, cuando la alcaldesa Claudia López hablaba y se refería en estos términos con imagen muy gráfica a Transmilenio. A propósito de la alcaldesa, además de la oposición en el Consejo de Bogotá, va a tener que lidiar con varias demandas que ya se están vaticinando por la construcción de esta mega obra en la carrera séptima, que hoy padece por la congestión y que pronostican sería mucho más grave, porque sacarían, para que usted se haga una idea, de circulación los carros particulares, los taxis y otros tantos vehículos para movilizarse por allí. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, hoy viernes, hablando de la movilidad en Bogotá, de las intenciones de hacer un corredor verde por la carrera séptima. Ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca. El intento de la alcaldesa por transformar la séptima no es el primero que se hace en la ciudad. Ya van 7 intentos de hacer algún tipo de obra sobre esta vía, desde un metro hasta un tranvía. Lo decía aquí la concejal, se han planteado por la carrera séptima. Concejal Bernal, su reflexión final ya para despedirnos. Mi reflexión es pedirle a la alcaldesa que no abra esa licitación, que dé el tiempo para que verdaderamente la carrera séptima se merezca una oportunidad. Ha sido una avenida importantísima en Bogotá, querida por los bogotanos, y no soporta otra troncal de Transmilenio más. Concejal Baena. Pues la mía es de asumir responsabilidades políticas que nadie asume en Bogotá, que no se están asumiendo y digamos se zigzaguea o se culebrea para evitar esas responsabilidades políticas. Aquí se dijo que no iba a haber Transmilenio por la séptima. Hoy hay Transmilenio por la séptima. Y lo que hizo fue echar para atrás 6 años entonces lo que ya venía, simplemente por caprichos políticos. Yo no solamente le pido, digamos, a concejales del Verde, de la oposición, que en realidad son de gobierno, o de gobierno del Consejo de Bogotá, sino también a la alcaldesa que le dé la cara a los bogotanos. Concejal Carrillo. Yo quiero hacer 2 llamados. Uno, a los ciudadanos. Aquí estos autoritarios como Claudia López no pueden pasar encima de la voluntad de la ciudad. Hay que organizarse, hay que salir a las calles, hay que reclamarle para que no la licite. Si no, pues lamentablemente la va a licitar y va a dejar en ese rollo al próximo alcalde. Y le hago un llamado a la alcaldesa Claudia López, y es que no arruine su carrera política. Es que aquí ella no puede creer que va a licitar esto y se va a salir con la suya como si nada. Esto va a generar una afectación enorme en la ciudad. Bogotá va a ser invivible por años y eso va a coincidir con su campaña presidencial. Del Polo Democrático, esta noche el concejal Carlos Carrillo hablando de movilidad en la ciudad. Concejal, gracias. ¿Cuándo lanza su candidatura a la alcaldía de Bogotá? Muchas gracias, María Camila. Pues bueno, hay que esperar, vamos a ver qué pasa, qué trae el niño Dios en el árbol de Navidad. Tutaina Tuturumá, esta noche hablando aquí de política, de movilidad. Ana Teresa Bernal, ella por la Colombia Humana, concejal de Bogotá. Concejal, gracias, feliz noche. Muchas gracias, María Concejal Camila. Juan Baena, gracias por aceptar la invitación. Gracias, María Camila, del Nuevo Liberalismo. Gracias, Nuevo Liberalismo. Esta noche aquí, el Polo Democrático, Colombia Humana y el Nuevo Liberalismo hablando. Hay un dato final a propósito de el Corredor Verde. También le extendimos la invitación a algunos expertos en movilidad que no pudieron aceptar la invitación para hablar sobre este tema en particular porque habían firmado una cláusula de confidencialidad. Llegamos al final
final de Zona Franca. Como siempre, es un placer que nos puedan acompañar, que nos permitan entrar a sus hogares. Que tengan una feliz noche, que descansen.